tiene algo de info en relación a cómo se van definiendo las cuestiones electorales provinciales en el marco también de lo que el gobierno quiere lograr en octubre. También lo que pasó tras la condena a Cristina Fernández con la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a charlar un rato con él de todas estas cosas. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. Buenas noches, gracias por el llamado. Bueno, nosotros estamos acá obviamente con nuestra mirada muy puesta en lo que pasa en la provincia, es una de las dos que tiene renovación de autoridades ejecutivas. Estamos, a ver, el último domingo de agosto son las elecciones locales y todavía no hay una definición en cuanto a si la Libertad Avanza o Javier Milei van a hacer alguna alianza como hicieron por ejemplo en Chaco, tratando de apostar a una victoria segura, o si van a fortalecer su espacio aún con un resultado que no le pueda ser favorable. ¿Qué información manejan o cómo vas leyendo vos el posicionamiento del espacio del presidente en estos meses? Sí, como decías, las elecciones locales son en agosto, pero esta semana es clave por la definición de candidaturas, de alianzas, mejor dicho, ¿no? Yo creo que lo que fue el efecto que tuvo lo que ocurrió con Cristina en estas últimas 2 semanas, seguramente va a tener un impacto porque la tendencia que estamos viendo en el resto de los escenarios locales es que esta situación de Cristina tiende a nacionalizar las campañas locales, ¿no? Las campañas provinciales, municipales, las tiende a nacionalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que los temas que se discuten se desplazan un poco de la agenda local y pasan a ser temas nacionales, temas sobre Cristina, temas sobre su condena o incluso sobre la tensión con Milei. Esto para algunos escenarios va a ser positivo y en algunos escenarios va a ser todo un riesgo. En el escenario local de la provincia, bueno, el desafío es fuerte porque estaba revisando algunos estudios que circularon estos días y 6 de cada 10 correntinos están buscando en la oposición un candidato para estas elecciones, ¿no? Y entre esos 60% que buscan en la oposición, la mitad buscan un candidato vinculado a Milei. Entonces, a Milei le conviene que la provincia nacionalice su discusión, porque evidentemente si su candidato no es tan fuerte por sí mismo, la discusión no es tan fuerte por sí mismo, tan próspera por sí misma, necesita que los temas sean los nacionales. En definitiva, al gobierno nacional le sirve lo que ocurrió con Cristina en el sentido que se polarice, en el sentido que no haya terceras opciones o candidatos intermedios, ¿no? Podrían ser radicales, pro u otros. Le sirve al gobierno y al kirchnerismo que solamente haya en la cabeza de los votantes solo dos opciones muy fuertes y muy contrastantes, la del kirchnerismo y la de la Libertad Avanza. En ese sentido, algo interesante que ocurrieron en estos 10 días, 15 días, es que cuando uno mira yo en general un ejercicio que suelo hacer es ver las encuestas en general que circulan, las que me envían, las consultoras, qué sé yo, y veo qué tendencias generales hay. La tendencia más marcada es que dos liderazgos aumentaron su imagen positiva, Cristina y Milei. El resto, ninguno logró mejorar su imagen Para positiva. ¿Qué Cristina significa aumentó, disculpame la interrupción, aumentó después de la ratificación de su condena, o sea, desde la prisión, por decirlo de manera figurada, aumentó su imagen positiva. Sí, a ver, desde el 2015 Cristina tiene una Qué imagen raro, ¿no? positiva. No, pero no, la lógica, es bastante lógico el movimiento, ¿eh? Porque mira, desde 2015 la imagen de Cristina siempre es parecida, tiene mayoría de imagen negativa y oscila 40, 40 y pico por ciento de imagen positiva, pero siempre tiene un 60% de imagen negativa, gente que no importa quién tengan enfrente, siempre elegirían a otro en vez de a Cristina, que la detestan, que la odian, bueno, toda una serie de emociones negativas. Eso más o menos se mantuvo en el tiempo, ¿no? Un piso interesante, pero un techo muy bajo, una carga negativa muy alta. Ahora, lo que venía pasando en los últimos meses es que había mucho de lo que algunos consideran los propios, los votantes kirchneristas más blandos, es decir, los que por ahí no militan, los que no están tan fanatizados, pero que evidentemente elección tras elección suelen votar o acompañar a candidatos kirchneristas o peronistas, que venían digamos, desmotivados por todo lo que venía haciendo la tensión con Axel, ¿no? En general en el país, pero en particular en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en los municipios que están alrededor de la ciudad. Todo esto que se produjo con Cristina, lo que generó, y sobre todo el ejercicio comunicacional que hizo el kirchnerismo después de la condena, es en mostrarles a los electores que Cristina es una víctima acá, ¿no? Esto no es lo que yo pienso, ¿no? Es cómo lo comunicó el kirchnerismo. El Sí, kirchnerismo dijo, Cristina es una víctima, sí. acá hubo una jugada de los grupos de poder que la condenaron y porque era una candidata potable bueno, no, o con caudal electoral en la posición
y la pusieron en prisión domiciliaria. Entonces lo que hicieron fue convencer a los que ya están convencidos, los contuvieron, pero atrajeron a esos que estaban dudando. Entonces por eso aumentó la imagen positiva de la presidenta. No es que convenció al que la odiaba, a esos nunca le vas a llegar, ¿no? O Pero sea, sobre vos todo, decís que con esto consolidó al kirchnerismo, o sea, o sea, más o menos kirchnerista, digamos, siempre se mueve dentro de ese ámbito. Pero el tema es que el peronismo es más que el kirchnerismo. Y hay algunos sectores que dicen, yo soy peronista, pero no soy kirchnerista. Y yo hasta ahora de dirigentes escuché dos posiciones hasta antagónicas. Algunos que te dicen, la causa liberen a Cristina nos va a unificar, y otros que te dicen, pasa un poco la efervescencia, Cristina presa ya, y esa va a ser, o sea, sin Cristina recién ahí el peronismo va a poder unificarse y buscar nuevos liderazgos. ¿Qué mirada tenés vos? ahí diste en el blanco con un tema que es fundamental y que solo el tiempo lo va a resolver, que es si esto es pasajero o no. Yo tengo la intuición de que en este escenario, sobre todo con el ciclo electoral tan cercano, en este año, no creo que esto sea solo algo pasajero, porque es muy potente lo que está pasando y cómo lo están viviendo, no solo el núcleo duro kirchnerista, sino este voto que nosotros le decimos voto blando, ¿no? Uno que por ahí no está tan convencido, pero que suele acompañar. Bueno, este voto blando está entendiendo que las opciones solamente se distribuyen en dos, o votás a la Libertad Avanza o votás al kirchnerismo, y no tiene, cuando vos le preguntás cuáles son los líderes o posibles líderes que está viendo, no tiene otro en el radar. Entonces, a veces nosotros pensamos, decimos, bueno, hay muchas opciones, pero en realidad cuando vos le preguntás a los electores no ven muchas opciones. Y cuando vayan al cuarto oscuro no van a encontrar muchas opciones en general, ¿no? Entonces, yo creo que en estas elecciones van a pasar, desde mi punto de vista, dos cosas. Por un lado, la economía, si todo sigue más o menos como viene, debería darle un resultado positivo al gobierno nacional, si todo sigue como viene, ¿no? El 2027 es otra cuestión, y quedan 2 años todavía. Pero en este año la economía debería darle un resultado positivo al gobierno nacional. Y al kirchnerismo debería agrupar no solamente a sus convencidos, voto en blando, sino, como vos decís, al peronista que no es tan antikirchnerista y que dice, bueno, antes que mi ley me quedo acá o me quedo en mi casa, que es lo que estamos viendo. Grandes tendencias en todas las elecciones, hay que ver que pasen Corrientes, pero la tendencia en todos los escenarios provinciales que estamos viendo desde que empezó el año hasta ahora es que el ganador, casi el ganador en todos los escenarios es el ausentismo, ¿no? Y en Corrientes no nos olvidemos que venimos de unas elecciones en el 2021 donde, si no recuerdo mal, solo participó el 56% del padrón, ¿no? Entonces, no está exenta esa lógica, esto no significa que vaya a pasar, pero digo, hay una tendencia al ausentismo muy importante. Yo creo que en el escenario local este es un gran desafío, más allá de, bueno, quien saque más o menos voto positivo. Leandro ¿no? Tito Pero te quiere llevar a la preguntar gente algo. a votar es un desafío. Sí. Hola Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. Este crecimiento de Cristina se puede ver amenguado si, por ejemplo, elige o ponen a Máximo en la tercera sección electoral en lugar de ella, porque uno de los cuestionamientos era justamente, y de las peleas con Kicillof en provincia de Buenos Aires, cómo se armaban las listas. Esto puede hacer, y el efecto que todos, hasta los más enojados con Cristina, ponerle como símbolo Guillermo Moreno, ante el ataque que sufrió Cristina, todo el mundo se solidarizó, se encolumnó, hay que defenderla a Cristina. Ahora, ¿podría retroceder esto si se empieza con los dedos y a poner figuritas de la cámpora en cargos electivos que no representen realmente a la voluntad general del peronismo? Como vos señalás, ahí hay un punto, nosotros hicimos un grupo focal hace alrededor de un mes y entre votantes blandos kirchneristas, esto que te decía, los que no son fanáticos ni militan activamente, pero que votaron en las últimas instancias a Sergio Massa en el 2023. Ese fue el corte con el cual buscamos a los participantes del grupo focal. Y uno de los elementos que ellos decían que les generaba malestar en términos electorales era sentir que Cristina era la que decidía quién tenía que ser candidato y en general decidía mal. Esto es lo que los grupos focales decían, ¿no? Con la experiencia de Alberto, sobre todo la decían. Entonces, acá el escenario de la prisión domiciliaria lo que generó es que, de alguna manera, corrió del centro de la candidatura a Cristina. Ella no puede ser candidata, pero no la corre del hecho de que ella pueda designar. Ese va a ser un punto, una fibra sensible en el electorado, ¿no? El sentir que si bien no es candidata, pero todavía sigue poniendo, como bien vos decís, poniendo a dedo a los futuros candidatos. Eso va a ser todo un desafío. Yo creo que no debería caer en ese error de que se interprete como que ella decide
desde su casa quién es el candidato que mejor representa, sino que tiene que buscar un acuerdo. Sí fue interesante, desde mi punto de vista, es interesante lo que pasaron estos últimos días, donde muchos sectores del peronismo muy distintos y que han tenido discusiones muy intensas en los últimos meses y años con ella, se acercaron. Ahora, la pregunta es, ¿esto significa que ella va a consensuar con ellos un candidato o que ellos, viendo la emocionalidad que despertó ella entre los electores y esto que estamos analizando al principio, se van a poner por debajo de ella? Esa es la gran pregunta y no hay respuestas, no hay respuestas posibles porque depende de lo que decía ella en estos días. Yo creo que sería un error que la perciban como alguien que aún con todo lo que pasó, ella sigue poniendo a dedo y discrecionalmente a los candidatos. Debería dar un gesto en ese sentido, leyendo el escenario de descontento que hay, no por la oposición, sino por sus propios electores blandos. ¿Qué es lo que vos tenés que buscar? Porque las campañas ahora, la tendencia general es que vos tenés identidades políticas con una base electoral minoritaria pero muy intensa, un 20, 25% que son fanáticos que siempre, no importa cuándo, te votarían. Ahora, el gran desafío es el resto. Un poco lo que estamos viendo también a nivel provincial, ¿no? Vos tenés que los candidatos del oficialismo más o menos entre un 20, 30% tienen intención de voto, en general. Ahora, el problema es cómo hacer para evitar el balotaje o llegar a ese balotaje y ganarlo, ¿no? Ese es el gran desafío, no solo en Corrientes, sino en general, ¿no? Y entidades que concentran minorías muy intensas y muy ruidosas, pero que les cuesta expandir el voto y llegar a esos electores blandos que no son fanáticos. Leandro, ¿esta situación de Cristina Fernández de Kirchner enfría la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO? ¿Enfría en qué sentido? Y no avanzar en una alianza y tratar de ir en forma individual. Mira, yo creo que la gran búsqueda de La Libertad Avanza es poder demostrarle al PRO que no los necesita. En la ciudad de Buenos Aires fue el primer gesto. Es decir, no los necesitamos, podemos incluso ganarles en su territorio. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, perdón, dije la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires es otro cantar, en donde seguramente haya un acuerdo. Ahora, con el resultado que hubo en la ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza se sienta en esa mesa y no le pregunta al PRO qué lugar te gustaría ocupar. Te dice, los colores que vamos a usar son los míos, el nombre que vamos a usar son los míos, los que van a hablar son los míos y de última yo te doy el tercero, cuarto, quinto, sexto, no sé qué lugar, pero no es una discusión de igual a igual. La Libertad Avanza, Milei logró que con el resultado de la Ciudad de Buenos Aires estableció como las normas de el valor que tiene cada uno, ¿no? En esa mesa. Y claramente el PRO no es el que más vale, como el radicalismo tampoco es el que más vale. La diferencia es que el PRO sí quiere negociar, el radicalismo por ahí está en otra discusión con todo este escenario electoral, ¿no? Pero el PRO sí quiere estar en esa mesa. Yo creo que está dispuesto a negociar o aceptar lo que le den con tal de estar arriba de ese carro y en octubre, en las elecciones nacionales, poder decir, bueno, ganamos, entre comillas, ¿no? Pero la verdad es que está cediendo demasiado, desde mi punto de vista, el PRO, en vez de concentrarse en refundarse, en buscar su identidad, en hablarle a los votantes propios, porque de vuelta no le está hablando a los propios, le está hablando a un elector que ya no está con ellos, le está hablando a un elector que ya se fue con La Libertad Avanza, que te dice, cuando vos le preguntás, ¿cuál es la diferencia? Esto es interesante, vos le preguntás a los electores que estaban antes en el PRO y están en La Libertad Avanza, ¿cuál es la diferencia entre Milei y Macri? Y te dicen, la diferencia entre Milei y Macri es que a Milei le está saliendo y a Macri no le salió. Vos decís, pero pará, y la forma de hablar, la forma de expresarse, todo eso no me interesa. Lo que me interesa es que a Milei le está saliendo, la cuestión económica, ¿no? Le está resultando, claro, y a Macri no le resultó. Entonces yo por eso estoy acá. Es Leandro, puro pragmatismo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos conversando en virtud de lo que ocurrió esta semana, pero uno presupone que esta visibilidad que hoy tiene Cristina Fernández de Kirchner, producto de haber recibido la condena y elegir prisión domiciliaria, le ha dado una alta exposición en la consideración popular de su espacio político, pero esto se irá diluyendo, uno supone, ¿no? Y la otra es, ¿qué impacto? Vos decías que a Milei, perdón, te hago las dos preguntas en una. Sí. Vos decías que Milei, la gente dice, vos decís que le está yendo bien, digamos, y eso tiene su impacto en la provincia de Buenos Aires. Me interesa, como ustedes trabajan con Focus Group, ¿cómo impacta la economía, ¿no? El bajo consumo? Mirá, respecto a lo primero, Cristina, obviamente no podemos saber qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es lo que pasó, y Cristina desde
que estaba en el gobierno, pero incluso después de dejarlo, es la política, el político, por decirlo en términos genéricos, que mayor atención concentra. Es decir, ella tiene un capital que muy pocos políticos han logrado tener y que mucho menos han logrado conservar, que es que lo que dice ella, para bien o para mal, importa, interesa. Es decir, habla Cristina, el que no le gusta la escucha poco y después busca una nota y lee a ver qué dijo y la subestima. El que le gusta y que le interesa mucho se queda escuchándola, pero a todos le interesa. Si yo te digo, ¿qué preferís elegir? ¿Lo que va a decir Cristina esta noche o Macri esta noche? Los dos convocaron una reunión de prensa. ¿A quién preferís poner? Bueno, muy pocos te dicen a Macri, aunque seas simpatizante de Macri y la odies a Cristina. Ella suscita interés, suscita atención, positivo y negativo, pero concentra interés y eso es muy positivo en un político, que la gente quiera saber tu opinión y te escuche. Entonces yo no sé si esto se va a diluir. Lo que sí sé es que ella retomó y aumentó la concentración del interés de lo que sus palabras suscitan. Después, la segunda pregunta era por la provincia de Buenos Aires, me decías, ¿no? Por la economía. La economía. Mira, sí. nosotros estamos trabajando en un estudio que seguramente lo publiquemos después, pero que es interesante, que es que cuando vos analizás la historia de Argentina, hay un concepto que se llama voto económico, que es básicamente que el electorado vote o no, pensando en la economía retrospectivamente. Y vos tenés que, desde el 83 a la fecha, todos los gobiernos nacionales en los cuales la economía mejoró en términos de PBI, ¿no? En Producto Bruto Interno, del año anterior a las elecciones hacia el año electoral, como pasó este año, el resultado es positivo para el gobierno. Tiene cerca del 70% de probabilidad de que tenga un buen resultado. Digo, no que saque el 70%, sino que tenga de buen resultado, que gane elecciones de medio término o elecciones presidenciales. Cuando vos hay casos en los cuales, incluso no teniendo un resultado, no teniendo una economía creciendo año a año, tiene un resultado positivo, pero las chances bajan creo que a 15%, o sea, realmente muy pocas. Pero lo interesante es eso, que el dato que si vos analizás lo que pasó el año pasado con el Producto Bruto y lo que pasó este año, el año pasado fue muy duro, muy difícil, este año, un poco por contraste a ese año muy difícil, 2024, este año está mejor en términos económicos y la gente lo percibe mejor, por más que yo opine que sí o que no, la gente te dice la economía está mejor que el año pasado, que fue durísimo. Bueno, entonces el gobierno tiene cerca del 60%, entre el 60 y 70% de probabilidades de que tenga un buen resultado. Después va a depender los candidatos, la cuestión local, la cuestión nacional y estos cisnes negros que aparecen, como puede ser alguna cuestión económica internacional, el conflicto Irán-Israel, etcétera, que uno por ahí dice, no va a pasar nada, pero en 2017, 2018, Macri se enfrentó al mismo problema, ganó las elecciones de medio término y a los meses vino una crisis internacional, una crisis económica a partir de la evaluación de la lira turca, que uno podría decir, ¿eso en el radar de quién está? Bueno, pasó eso y el plan económico de Macri se iluzó, fracasó. ¿no? Y se dio las elecciones. Leandro, muchas gracias, es muy amable como siempre. No, bueno, gracias, que anden bien. Bueno, Leandro Bruni, como siempre, nos da su mirada. Está Alberto Medina Méndez ya con nosotros, y lo está escuchando atentamente.